Queridos amigos, bienvenidos una semana más a nuestro paseo por las caras de Huelva, por esas caras, en la mayoría de los casos desaparecidas, pero como me gusta decir y digo siempre, tan vivas en el cariño, en el recuerdo de los que tuvimos la suerte de conocerlas y de disfrutarlas, y en la curiosidad de los que no las conocieron, pero que tienen muchas ganas de que hablemos de ellas. Sabéis que tenemos una página del programa a vuestra disposición en las redes sociales, Las Caras de Huelva Diego Lopa, y os repito una vez más, como toda la semana, donde podéis hacer todo tipo de sugerencias, de peticiones. Os agradezco que muchas veces inclusive me mandáis material para el programa. Todo lo que mandéis y todo lo que pidáis y todo lo que sean sugerencias son bien recibidas. El invitado de esta semana es pura Huelva, nacido y amante, criado y enamorado de Huelva, y sobre todo es un referente importante en el panorama musical de nuestra ciudad, de Huelva. Esta noche tenemos el honor de que nos visite un gran músico, amigo, nos visita Pepe Roca. Pepe, hola, buenas tardes. Me alegra mucho que estés aquí. Yo también estoy encantado de estar en este programa. Yo creo que todo lo que he podido ver de él desprende una dignidad y un bien hacer tremendo, con lo cual estoy muy orgulloso de estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, sí. Muchas gracias. Tú desde niño sabías que iba a ser músico. Sí, no he tenido intención de ser otra cosa, excepto en algún momento de mi vida sí me hubiera gustado ser... El vino siempre me ha atraído mucho, no solo beberlo, sino la propia elaboración del vino. O sea, enólogo hubiera sido una opción a músico, pero no ha llegado nunca mi interés a tanto. Tú desde pequeño los duendes, Tartesos, sí. Los míticos para Huelva y la gente nuestra, los Key, que eran palabras mayores, sí, ¿eh? Sí, siempre metido en el mundo de la música. Los ensayos en sitios tan huelvanos y tan típicos y tan profundamente onubenses como era La Joya, como eran los cuartos de red, de la pescadería, de lo que hoy son grandes avenidas, hay que decir que eran unos cuartos de red. Sí, claro, o sea, ha cambiado absolutamente, la ciudad ya se ha comido muchos de los lugares donde nosotros parábamos, ¿no? También me encantaría que no se olvidara, no tanto por su casa como por su persona, Pepito Bayo, que ya nos falta hace muchísimo tiempo, y su casa la puso siempre a disposición del grupo, y ahí ensayamos durante bastante tiempo. Ahí ensayabais ¿qué grupo? Porque Harcha ensayaba por allí. Eran Keys, en el caso de Pepe Bayo era Keys. Y luego Harcha también ensayó por La Joya, ¿no? Bueno, Harcha, en La Joya tuvieron siempre su cuartel general, allí incluso creo que en una época, digamos, en la época fuerte de Harcha, yo creo que ellos vivían incluso ahí, o sea que ese era su ensayo y era su hogar, ¿no? Bueno, pues con 17 años te vas a Sevilla, al Conservatorio Superior de Música, a estudiar violonchelo y guitarra. Sí, también intenté estudiar canto, pero el profesor que tenía que decidir si yo entraba en canto o no, me consideró que mi voz no era suficientemente válida para la lírica. Que Dios le conserve la vista. No, yo creo que... yo nunca le he tenido rencor a ese señor. Yo además creo que hay que ser... No le has tenido rencor, pero tienes buena voz, Pepe. Bueno, pero quizás no para la lírica, que era lo que él seguramente había juzgado, ¿no? Como, en particular a mí me encanta, o sea, a través del tiempo, no en aquel entonces, pero a través del tiempo me ha terminado encantando la lírica. Como aquello costaba dinero y entonces no había mucha bollantía, que digamos, pues... creáis un grupo. Sí, creamos un grupo. Pero no funcionaba. No, yo supongo que te estás refiriendo al grupo que se creó inmediatamente antes de Alameda. Sí, evidentemente. En el conservatorio. Alameda es mítico, ahora hablamos, ¿no? Tú me comentabas que habíais creado un grupo, que como el grupo no empezó a funcionar, entonces ya empezasteis con Alameda. Justamente. Alameda son palabras mayores. El grupo lo hicimos por necesidad. Nos conocimos, ya era el grupo entero, entonces eran ya mis compañeros, los dos hermanos Marinelli, Manuel Rosa, que es y sigue siendo un enorme amigo mío, una magnífica persona y un grandísimo músico, y el pibe Amador, el batería de Alameda, el original, y para poder pagarnos un poquito los estudios y tal, hicimos una orquesta, se llamaba Unión, y era un auténtico desastre, o sea,
Cada vez que participaba, porque claro, al ser una orquesta tenías que hacer el trabajo que tiene que hacer una orquesta, que es divertir a la gente, tocar los éxitos que en ese momento se... Y no es algo que se nos diera excesivamente bien. De hecho, a nosotros se nos vaciaba casi siempre las pistas, ¿no? O sea, la orquesta que a lo mejor que nos suplía a nosotros y nosotros la suplemos a ella, esas orquestas llenaban las pistas y cuando pasábamos nosotros se nos quedaba vacío. Y de ahí a Alameda. De ahí a Alameda, sí. Alameda con ese, su primer disco, que fue disco de oro. Sí, sí, fue... Y además con una canción mítica, Aires de la Alameda. Y Amanecer en el Puerto. Las dos fueron 2 singles y por igual funcionaron maravillosamente bien. O sea, fue estos casos que nadie puede prever, ni en el fondo no hay nadie en esta industria del disco, ni digo la industria por una parte y los músicos por otra que puedan prever que una cosa es éxito o no. Eso es algo bastante imprevisible. Y efectivamente en el caso del primer disco funcionaron los 2 singles. Gran en éxito. un principio, Además, Amanecer en el Puerto. Inicios del rock andaluz, también con Triana. Sí, Triana ya hacía, creo que algo más de un año, casi 2 años que ya había sacado El Patio, su disco El Patio. Yo me acuerdo de una película que si estoy enamorado, que es Manuela. Manuela, sí. Que la banda sonora era de Triana. Sí, porque el director es el productor de Triana, Gonzalo García Pelayo. Gonzalo. Sí. Fíjate qué curioso, Gonzalo resulta que un día a través de las redes sociales contacta conmigo porque ve mi libro sobre William Martin, y al final me dice que yo estoy casado con una chica de Huelva. Y quien me dice quién es, digo, bueno, pues es que era compañera mía de colegio, digo, esto es lo pequeño que es el mundo. Bueno, y si nos situamos ahora, lo último, bueno, pues el exitazo que acabas de tener con Río de Rostros en el Gran Teatro, con ese videoclip fantástico de Jesús de Fariña, con un gran teatro lleno, con un elenco de artistas sensacional que te acompañó. Yo viví una experiencia preciosa, porque hacemos mi mujer y yo un cameillo en el videoclip, vestido de cubano, pero ahora ¿qué tienes entre manos? ¿Qué proyecto tienes entre manos? Bueno, lo que ahora mismo me tiene copado mi disco duro es el nuevo disco de Alameda. Es un disco que estoy elaborándolo hace ya tiempo. Ahora he hecho un paréntesis precisamente por Río de Rostros. Hemos hecho un paréntesis, pero de inmediato vamos a ponernos manos a la obra con un disco de Alameda. Se va a llamar Mi Identidad y yo espero que guste muchísimo, porque es un disco quizás más de verdad, que yo creo que hemos retomado el espíritu del primer disco de Alameda. Bueno, estupendo. Bueno, pues mira, antes de empezar el paseo, brevemente, porque esta mañana contacta a alguien conmigo a través de las redes sociales que vive en Salzburgo, que ve los programas, que se llama Enrique Adrados, que me dice que es el director del Festival Internacional de Música de Isla Cristina, que lleva muchos años dirigiendo y viviendo de la música por Europa y que te conocía a ti y a tu hijo también. Digo, pues esta tarde precisamente lo tengo. Así es que desde aquí le mandamos un recuerdo, porque que nos vean en Salzburgo es una satisfacción, que la gente de Huelva se sientan a su tierra estando muy lejos de ella. De modo que para Enrique Adrados, un abrazo compartido. Por supuesto, un abrazo compartido y un pelín de envidia por estar donde está, porque es algo donde esa es una ciudad donde yo he querido ir muchas veces y aún no he podido. Hoy me ha dicho, dice, qué frío más horroroso hace aquí. Digo, bueno, pues en Huelva no tanto. Pero en un auditorio escuchando la música que allí se escucha, se tiene que estar un poquito más calentito. He disfrutado de Salzburgo y es precioso. Mira, vamos a empezar por donde empezó tu vida. Sí. Y tu vida empezó en el Callejón Montrocal, es donde tú naces, ¿eh? Ahí lo tienes, tuyo es... Esa es la calle Montrocal, ¿no? Ese es el Callejón Montrocal. Aquí a la derecha tiene la Taberna de Marque, a la izquierda la Casa de los Litri, allí al fondo estaría a la izquierda el Corralón de Buenos Aires. Cierto, yo dejé esta casa donde nací con muy poca edad, pero el recuerdo que tengo de ese barrio, de esa calle, es inolvidable. Hay un tema en un disco nuestro, un disco que se grabó aquí en directo, el 20 aniversario, donde hay un tema que se llama Memoria, donde hablo del día que nevó. Bueno, y hablando de discos, no te quiero interrumpir, veo que tienes ahí el que tienes entre manos, que se lo enseñas a la cámara. Este es Río de Rostros. Este es Río de Rostros. Pero no me gustaría ir de una cosa a otra, me refería a que hay un disco que se llama, o sea, un tema que se llama Memoria, y que describo la sensación que me dio a mí ver al Cabezo de la Horca en blanco por completo, vestido de novia, ¿no? Que es como yo lo describí. Y esa imagen está fotografiada en mi cabeza. En cuanto a esto, bueno, pues esto acabamos de hablar de él, es el disco que me ha traído de cabeza durante mucho tiempo, el que ha permitido, bueno, con una cantidad enorme de colaboraciones, a cual mejor
Un disco para mí va a ser un hecho inolvidable haber cantado este disco. No ha sido fácil en absoluto. Y un gran músico detrás de él. Los poemas son deliciosos y la música de Juan Carlos Romero es fantástico. Yo creo que está hecho, es un traje a la medida. Fantástico, fantástico. Mira, otro de tus recuerdos Hombre, por Dios, claro de infancia, ahí lo claro tienes, que sé que te gustaba mucho la tortilla, el 18 de julio. Me pasa lo mismo, inolvidable, el olor a eucalipto y el olor a esa madera bañada por estos... Bueno, es que eran los 18 de julio allí, que yo no sé qué tenía yo que celebrar, pero allí estaba yo. Bueno, no se celebraba nada, pero realmente como había la paga era un día espectacular. Yo creo que era la paga lo que nos llevaba. Era un día espectacular. Todo el personal, claro, y eso siempre se celebra. Y nosotros, que necesitamos poquito para celebrar algo. Eso era digamos que era una cita inevitable para los onubenses. Era un sitio precioso, evocador, lleno de recuerdos de infancia, de los 7 baños que te tenía que dar para que comieras y tuvieras apetito. Y bueno, pues metido en los recuerdos, para empezar el camino, para ir hacia la Punta del Sebo, este muelle Este sigue siendo el lugar donde yo voy prácticamente cada tarde. Voy al atardecer, porque desde mi estudio yo veo toda esa parte de Huelva, ¿no? Y cuando el sol ya se va a poner, me suelo cojo mi bicicleta y me voy para... Tenemos unas puestas de sol en Huelva que ahí son espectaculares. Son espectaculares, absolutamente. Es un sitio tremendamente fotogénico. Ahí andamos, Francisco José Martínez López y un servidor, andamos con la autoridad portuaria para que vuelva a hacer la Fuente de las Naciones y para que rehabilite el puente y lo acabe cerrando. Sería bien recibido, pero como ahora en estos días ha habido cambio de política, pues no sé los que vengan, pero eso no es política, eso es Huelva. Te lo iba a comentar, Diego, que yo creo que no tiene nada que ver con la política, es una... No, digo que la persona que es autoridad portuaria ahora, pues igual dentro de 20 días ya no lo es, porque cambia, porque depende de la Junta de Andalucía y cambia el color. No, esto no cambia, cambia la percepción, entonces ya hemos hablado con las actuales autoridades y volveremos a hablar con los que vengan, porque es algo que con lo bonito que está quedando todo eso, cerrar esto y poner sería fantástico. La guinda de la Fuente de las Naciones, caramba, palabras mayores. Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Mira, ahí tienes una foto sacada más o menos de donde estamos ahora, ahí tiene el Brasil Grande a la derecha, esto es cuando se abrió la calle en medio para unir la Alameda Sunday con la calle en medio y con la Gran Vía y hacer lo que es Gran Vía. Claro, lo que ahora actualmente es Gran Vía. Sí. Y tú sí. A veces me cuesta trabajo reconocerlo. Tú sí te acuerdas que esta Casa Colón, el jardín era muchísimo más ancho del que hay ahora, eso te acuerdas tú perfectamente. Llegaba casi a donde está el monumento de la Virgen del Rocío. Es cierto, efectivamente. Y estaban los dragos. Y entonces, claro, todo eso hubo que retranquearlo, quitarlo, ahí está quitando, estos son los dragos, para poder encarar en línea recta la Alameda Sunday con lo que iba a ser Gran Vía, que luego pomposamente para nosotros, hasta que allí al fondo, pues mira, se ve la casa de Cumbreño inclusive, y a la derecha pues el Brasil Grande, cuántas historias y cuántas... Sí, muchos recuerdos, muchísimos recuerdos. Noches de Miércoles Santo, la Saeta, la Niña de Huelva... o de Martes Santo con Jesús de la Pasión, sí. Claro que sí. Mira, no me he querido mover de la Gran Vía. Ya lo veo. Esta foto, lo que hay frente es lo que hoy es su delegación del gobierno y antes gobierno civil. Y esta vegetación que ves aquí es donde está el SAS. Y ahí había un cine de verano. ¿Ah, sí? Que era el Cinema Park, que tú lo conociste en La Palmera. Claro que sí, pero antes de estar en La Palmera... No estoy ubicado. El Cinema Park lo recuerdo perfectamente. Claro, pero estaba en La Palmera. En el edificio Patrón, ese tan enorme que hay. Pero antes de estar ahí... estaba ubicado aquí. Eso es lo que no... Que además yo venía de la casa de mi abuela de la Merced a la calle Verdigón, me soltaba de mi madre, me subía en los altillos de la Fuente Magna y desde allí veía la parte superior de la pantalla del cine de verano. Claro que sí. Esto es una prueba del despegue de Huelva, de que lo que era antes un entrañable pueblo grande o ciudad pequeña... Era un pueblo grande, efectivamente. Ahí tenemos el retranqueo del ayuntamiento, ahí a la derecha. Y esto que en principio iba a ser un hotel, pero luego el hotel por decreto se reconvirtió en gobierno civil y el gobierno civil
que se está ahí construyendo al actual Efectivamente, subdelegación. sería este edificio de la izquierda, actual ¿no? subdelegación del gobierno, pero que veamos el cambio, el avance, el tirón que ha dado Huelva tan espectacular. Sí, sin duda. Que yo creo que la generación que lo ve bien es la nuestra, Pepe, porque en razón a la edad que tenemos la hemos conocido y hemos disfrutado de la Huelva anterior, Sí. hemos visto crecer y estamos disfrutando de la nueva Huelva. Pues sí, la verdad, yo he sido siempre muy poco observador y a uno se le quedan determinados, bueno, pues sensaciones, ¿no? Y yo soy más de sensaciones que de recuerdos así fotográficos, ¿no? Este lugar, ¿cuál es? Porque Esto es la Casa Colón, donde estamos ahora mismo, pero donde está ahora el Palacio de Congresos y Exposiciones, estaba este inmenso salón, que era una preciosidad. Claro que sí. Aquí se podía entrar muy poco, porque había una enorme tapia, que recordarás, porque tú venías al Padre Araña, Sí. había una tapia de más de 3 metros de altura, de piedra ancha. Sí, esto era desconocido para los que pasaban. Claro, yo entraba porque, lo he comentado otras veces, porque una tía mía que vivía en el barrio obrero era planchadora y le planchaba los cuellos de almidón a los ingleses, que es los que vivían aquí. Claro. Y cuando ella venía me decía, Dieguito, vente conmigo. Y yo entraba en otro mundo, Pepe. Aquí había caramelo, revistas en color, era una preciosidad. No, era otro mundo sin duda. Y esto era el enorme salón de baile, de banquete, era uno de los más grandes de España. Esto se inauguró para el 4º centenario. Vino el rey, entonces esto era una preciosidad. Inclusive luego, ya en la época más decadente, se daban bailes, digamos, de sociedad, por decir algo, y en Navidad organizaban una kermés benéfica. No se me olvida nunca. Pues eso para mí es bastante novedoso. Yo he estado al margen de todo eso que me estás diciendo. Tú, por lo que estás diciendo, pues tú has vivido de sentimientos, de olores. No, quiero decir que yo coincido con lo que tú has dicho. Yo he pasado por ahí 1000 veces, porque estudiaba. Sí, pero eso no lo veía. Pero yo jamás vi eso. No lo veía, tenías que entrar. Es más, la Casa Colón en aquel entonces, y por lo menos para mí y para la gente de mi edad, tampoco nos despertaba mucha curiosidad. Hombre, te despertaba curiosidad lo que no puedes pasar, y tú no podías pasar, efectivamente, porque había un guardia que era Manolo, el del puesto de la Plaza de las Monjas. Manuel era el guardia que había con una chaqueta de pana, con la escarapela y con una escopeta que yo supongo que sería de sal o algo así por el estilo, no se iba a liar. Es que esto era Pepe, esto era territorio inglés en el corazón de Huelva. Efectivamente, era como una especie de embajada, ¿no? Esto era territorio inglés. Sí. Muy curioso, el jardín era francés, fíjate, el dinero fue cuando se inició la Casa Colón, que era Hotel Colón, era alemán, de Sunding. Sí. La jardinería fue francesa y el disfrute inglés. No se me olvida nunca, yo no pude venir porque no tenía posible, que una de esas kermés que te he dicho, vinieron los 5 latinos cuando estaban en plenísimo apogeo. En fin, esas cosas ocurrían al margen de los onubenses de a pie. De los como era mi caso. Total, no, y el mío. Absolutamente. Y el mío. Yo cuando hablo de esto o cuando hablo del club náutico, digo me seduce muchísimo más hablar de lo que yo sentía cuando volvía del colegio y aquella cocina comunitaria olía que, aunque no trajeras apetito, y yo además era muy pija para comer, te entraba el apetito nada más pisar aquello. Pues mira, hablando de colegio y muy cerca de esto, este es el campo de fútbol de tu colegio. Sí, lo recuerdo perfectamente. Padre Araña. Eso sí, me es muy familiar, sí. La Casa Colón está al fondo. Vista desde el campo. Vista desde el cabezo, desde la Esperanza. Desde el cabezo. Desde la Esperanza. Sí. Fíjate una Huelva sin altura, fíjate a lo lejos cómo se ve la arboleda, que es la del camino de la Punta del Sebo. Ya era muy hermosa la Casa Colón, ya lo era, sí. En cualquier caso, me gusta mucho la utilidad que ahora le da a la ciudad. Sí, hombre, claro. Me gusta muchísimo. Claro, porque lo que hemos visto antes era una cosa muy bonita, que me ha traído mucha polémica, porque hay quienes dicen que se debió de restaurar igual que el resto de la Casa Colón y que eso no estaba en ruina y que se tiró por hacer el palacio, pero la verdad es que la utilidad que tiene ahora mismo el Palacio de Congreso, pues evidentemente no tiene nada que ver. Ahora sí forma parte de la Huelva. Ahora está al alcance de todo el mundo, igual que este campo de fútbol que tantas veces hemos jugado todo el mundo, y un campo de baloncesto de ladrilletas que había bajando del campo de fútbol. Tengo un gratísimo recuerdo de los profesores de ese colegio, eran magníficos, eran fantásticos, muy buenos. Bueno, esta es tuya entera. Ahí está Pepito Bayo. Pepito Bayo, lo recordamos, yo lo recuerdo, yo frecuentemente lo recuerdo. Porque como yo no he dejado la música y todas las amistades que he tenido a través de la música siguen siendo mis amigos, pues lo tengo siempre ahí en la cabeza.
Bueno, ¿y quiénes son todos? Explícanos un poco Fernando la foto. Gómez estaba a la izquierda, Pepito Bayo, el batería creo que en aquel entonces ya se ha quitado, pero creo que la era... foto, sí. Fernando Gómez era quizás, y tú eras quizás de los más conocidos de los Case. No, yo era el último en entrar. Pero bueno, ahí, será que seguiste luego y Fernando Gómez Es- era un poco, había sido, creo, de recordar, un poco el alma mater de los Case, sí, ¿no? sí, Fernando fue el creador de los creador de los Fernando Case. fue el auténtico creador de los Case. Y yo entré porque a Fernando me vio en Los Duendes y le pareció que... Porque Paquito Ruiz, que él sí era un magnífico guitarrista, que es el que yo suplí en los Case. Paquito Ruiz se marchaba a Sevilla. Ese Paquito Ruiz fue uno que fue al concurso de un El millón Yeye para del el mejor. millón, el famoso Yeye Eso, del millón. Sí. eso es, porque es que él estuvo también con nosotros en los coros y danzas. Ah, pues puede ser. Sí, sí, estuvo en los coros y danzas, y al decir tu Paquito, digo, pues este es el que fue al... Sí, porque le decíamos Paquito. Un millón, a mí un mis millón, vecinos me un siguen millón, diciendo un millón. Pepito. Bueno, yo en mi barrio antiguo, yo soy Carmelito. Claro, de que... Porque es mi padre, el nombre de mi padre, o sea que no me dicen ni Dieguito, Carmelito. Sí. ¿Cuántas veces has ido aquí, Pepe, al cine Rábida? Pues muchas veces, seguro, con toda seguridad. Además era uno de mis cines preferidos, el Rábida. Sí, sí, claro que sí. Aún ese edificio lo veo con mucha frecuencia porque está frente a un comercio muy, muy huelvano, que además recientemente nos falta, arramblado. Sí, era Sí, sí, Antonio. sí. Cosa que me dio mucha tristeza porque le tenía un gran aprecio a él y a su señora y a sus hijos. Una grandísima persona, lo conozco hace Sin duda. muchísimos años porque él también tocaba la guitarra, estuvo en los coros y danzas antes que yo inclusive, pero siguió la buena amistad con él y Sí, con Julita, con su era un mujer. señor Una afectivo a tope. bellísima, era bellísima, una bellísima magnífica persona. Sí. Sí, sí. Cinema Rábida, donde para mi historia queda que la primera película para mayores que vi, la vi ahí, Bus Stop, con Marilyn Monroe. ¿Bus esto? Bus Stop, la primera película para mayores que vi. No sé si yo llegaría a tanto. Yo lo que sí recuerdo que me impactó fue una película en El Emperador, que ya fue un cine, digamos, de los últimos, ¿no? Que Se inauguró en diciembre del 64, del 64. O sea, con una película que se llama Un beso para Birdy. esa la vi. Pero ahí había una que me dejó totalmente pillado y era de Anne Margaret. Hay Es que está Anne Margaret, que Un beso para Birdy era Anne Margaret. Pero yo me refería a otra. Otra más, otra. Lo que ocurre bueno, es que ahí no nos volvió loco porque ahí que la he visto estaba guapísima y se enamora de un cantante y se hace una vez que se quita un chaleco sin verse de nada, Sí, que sí. levantó tempestades. ¿eh? Sí, bueno. En aquel entonces si se quitaba un chaleco... Lo que no levantaba tempestades eran los coches de bomberos que teníamos entonces. No. Teníamos el célebre de Dion Boughton, que no es este, es la matrícula de aquel, era el H221, que servía, bueno, afortunadamente más para regar que para otra cosa. Íbamos los críos, mientras que iban regando, corriendo al lado de ellos, y te acuerdas del parque de bomberos en la esquina del Paseo de Santa Fe. Sí, eso sí. Eso es... Que daba al altillo, que estaba, el altillo que había en la palmera. Sí, hombre... Tú vivías más para arriba, pero cuando querías bajar para el centro, era por allí. pues se bajaba por aquí. Esto trae recuerdos, como digo yo, a partidos de fútbol ahí, porque esa cuesta abajo arriba había un campito, que era campito de tierra, además, que desembocaba en la clínica de los ingleses. Fíjate que todavía, te la he traído muy antigua, aunque las tengo más modernas, todavía no estaba construida del todo Federico Mayo. Fíjate que aquí a la derecha hay solares. Hay solares, claro. Porque eso hay que recordar, los que somos mayores, que eso era, la acera derecha era totalmente solar, ese era el camino para ir al nuevo estadio. Cuando Recuerdo que había unos patios en estos edificios de la derecha, subiendo hacia la iglesia de San Sebastián, que en esos patios recuerdo que se daban fiestas, se daban bailes. Bailes en el mes de mayo. ¿Sabe quién organizaba esos bailes? No, eso no. Diego, uno que tenía un coro de campanilleros en Navidad. Bueno. Y era el que se le decía, vamos a decir lo típico, que los dos somos de aquí de Huelva, decían el baile del pelote. Efectivamente, así es. El baile tenías que pagar un duro para entrar y estaba Diego en la puerta y decía, vamos, ¿dónde vamos? Al baile del pelote. Sí, es cierto. Y los bailes eran en los patios. Los guateques, pero en plan... Que además los patios tenían un problema para bailar, porque eran cuesta abajo, no sé si te acuerdas. Bueno, yo bailar nunca se me ha dado bien. Mi mujer dice que teniendo el oído que tengo para la música no se explica lo mal que bailo. Y debe de ser verdad, por eso ni lo intento siquiera. Bueno, pero también está el baile losetero, que se dice, el baile de la loseta, que no hay que moverse mucho. Bueno, si no hay que moverse mucho, por ahí me salvo. Templete de la música. Claro, qué bien. Que, por cierto, qué precioso era. Qué precioso era, tú lo has dicho, has hablado en pasado. Sí, era precioso. Ahora es bastante más vulgar. Sí. En este caso, mejora con el tiempo, ¿eh?
todas estas cosas de la Plaza de las Monjas, tenemos un programa, vamos a hacer también un programa especial de la Plaza de las Monjas, sí. Y vamos a ver que todo lo que hay ahora en Plaza de las Monjas no tiene nada que ver con lo que había y ha perdido en imagen, en belleza, en intimismo. En ese aspecto se ha perdido, en otros muchos aspectos está consiguiendo nuestros ayuntamientos, sean del signo que sean, porque como tú bien has dicho, hoy son de un signo y mañana pueden ser de otro, están consiguiendo que sea una plaza de verdad. Sí, ahí hay una cosa que al haberla abierto al tráfico, claro, a eso me refiero, lógicamente le ha dado una sí. gran amplitud, le ha dado muchísima vida. Y están intentando lo mismo con la plaza del ayuntamiento, que estaba bastante estaba infrautilizada para mí esa plaza, y yo creo que esa plaza tiene muchas posibilidades. Y está en un lugar muy significativo. A ver si arreglan también la de la Merced, que yo tengo mis recuerdos de niño y ahora parece que es una etapa de montaña del Tour de Francia. Nunca me gustó el arreglo que le hicieron, entre comillas, que le hicieron a esa plaza. Pepe, se nos acabó el paseo. Sí, pues sí, bueno, de todas maneras yo no puedo andar mucho más. Yo a pasear puedo pasear lo justito ya. Siempre nos pasa lo mismo. Sí, hablando de estas cosas, claro que se nos va el tiempo. Que te agradezco tu visita, que hayas traído este río de rostro que tan buen recuerdo me trae. Un recuerdo y seguramente inolvidable ya para los restos. Sí. Fue un día magnífico. Magnífico, fantástico. Y además estabas nervioso, perdido. Yo estaba tremendamente responsabilizado. Sí, pero tú lo decías, es que quería ofrecer tanta perfección de haber sido posible, que luego, en fin, tuve que asumir que había que limitar esa... Yo que estaba en el patio de butaca te puedo decir que fue magnífico. Porque hubo mucha emoción. Ya te digo, la música era fantástica, los poemas eran maravillosos, el público era nuestro público, y entonces estaba todo muy fácil para que ocurriera lo que ocurrió, ¿no? Que sentimos emoción desde el escenario al público y viceversa. Pues ocurrió. Pepe, muchísimas gracias por tu visita. Ha sido un verdadero placer estar aquí para nosotros esta también. Noche, y seguiré viendo porque es fantástico poder escuchar estas cosas de Laguna Huelva, que ya está olvidada para muchos. Muchas gracias, Pepe. A ti. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, pues agradecerles la atención prestada. Espero que la visita de esta gran voz, de este gran músico de Huelva, de nuestro Pepe Roca, haya sido agradable, el programa haya sido de vuestro gusto y que os espero la próxima semana, y hasta entonces que sean ustedes especialmente muy felices.